Año de 1847. La ciudad de León, Guanajuato, atravesaba una época oscura. México ardía en guerra contra los Estados Unidos, pero en las calles de León la batalla era otra: hambre, epidemias y supersticiones que se extendían como peste silenciosa. En medio de ese caos se levantaba un edificio de piedra, frío y silencioso, un orfanato regido por monjas y sacerdotes. Su fachada imponía respeto, pero detrás de esos muros se escondían rumores que los pobladores repetían en voz baja al caer la noche. Decían que en las madrugadas se escuchaban llantos de niños que no podían estar vivos, y que dentro, algunos pequeños jamás llegaban a la edad adulta. Oficialmente muchos eran adoptados por familias de buena posición, pero los vecinos aseguraban que jamás los volvían a ver. El hambre era evidente: niños desnutridos, con la piel pegada a los huesos, vagaban por los pasillos, y aunque se sabía de las abundantes donaciones que llegaban al convento, casi nunca había suficiente comida en los platos de los huérfanos. Con los años, los rumores se volvieron más oscuros: exorcismos realizados en secreto en los sótanos, castigos que duraban días enteros sin agua ni pan, y desapariciones inexplicables, donde ni las monjas ni los sacerdotes ofrecían respuestas. Entre los habitantes de León circulaba una advertencia: si caminas frente al orfanato después de la medianoche, escucharás pasos pequeños siguiéndote. No voltees, porque quizá no regreses con vida. Esta historia comienza una noche fría de noviembre, cuando una joven novicia, recién llegada desde Querétaro, comenzó a notar cosas que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Lo que descubrió no solo revelaría los secretos más terribles del orfanato, sino que pondría en duda la frontera entre la fe, la corrupción y lo verdaderamente demoníaco. Isabel había llegado al orfanato con la ilusión de servir a Dios. Era apenas una adolescente, con una fe limpia, ingenua, convencida de que allí podría entregar su vida a los más necesitados. Pero pronto comenzó a notar que algo no estaba bien. En el comedor los niños se abalanzaban sobre los platos de gachas aguadas como si fueran un banquete. El pan duro, casi mohoso, se repartía en trozos pequeños, la carne inexistente. Isabel sabía que llegaban donaciones abundantes de los hacendados, costales de maíz, leche fresca, hasta piezas de res. ¿Por qué entonces los huérfanos comían como animales famélicos? Una tarde, mientras repartía los platos, un niño dejó ver accidentalmente su brazo. Tenía mortones y cicatrices recientes. Cuando Isabel intentó preguntarle, él bajó la cabeza y murmuró: «Si hablo, me llevan abajo». Esas palabras quedaron clavadas en su mente. ¿Qué era abajo? Las noches se volvieron inquietantes. Una de ellas, mientras rezaba en silencio, Isabel escuchó susurros en latín provenientes de los dormitorios. Se levantó, caminó por el pasillo helado, y al entrar vio a un niño sentado en su cama. Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban abiertos de par en par, y de sus labios brotaban frases extrañas, palabras entrecortadas, en un idioma que ella no entendía. Antes de que pudiera acercarse, dos sacerdotes entraron, lo sujetaron y lo llevaron a rastras. Isabel lo siguió discretamente hasta la escalera que descendía al sótano. Alcanzó a escuchar cánticos y gritos desgarradores que helaban la sangre. Los muros vibraban con cada alarido. Al día siguiente, ese niño no apareció en el comedor. La Madre Superiora aseguró que estaba enfermo y debía permanecer aislado, pero Isabel no lo volvió a ver jamás. Con el tiempo las señales se multiplicaron. Los niños sufrían de desnutrición extrema, a pesar de los registros que mostraban abundancia. Cuando Isabel revisó los libros de cuentas del convento, aprovechando un descuido de la hermana tesorera, encontró largas listas de donativos, costales de trigo, litros de leche, piezas de carne. ¿Dónde estaba todo eso? Una criada del convento, mientras fregaba el suelo, le susurró una tarde: «No preguntes demasiado, hermana. Aquí la comida no se pierde, pero no siempre va a las bocas que deberían». El miedo comenzó a mezclarse con la rabia. Isabel entendía que algo oscuro se escondía bajo la fachada piadosa del orfanato. Esa misma semana, un pequeño de apenas 5 años se acercó a ella en el patio. Llevaba en la mano un muñeco de trapo. Sus ojos estaban húmedos y su voz apenas un hilo. «Hermana, si me porto mal, ¿también me llevarán abajo como a Tomás?». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se arrodilló frente a él, lo abrazó y le juró que nada malo pasaría, pero en su interior sabía que era una promesa vacía. Esa noche, el viento soplaba fuerte contra los ventanales. Isabel caminó por los pasillos y por primera vez se atrevió a mirar más allá de las puertas cerradas. Dormitorios húmedos con camas rotas, paredes con manchas oscuras, y en las esquinas pequeños crucifijos colgados de manera extraña, como si quisieran retener algo, no proteger a alguien. En la capilla, mientras se preparaba para rezar,
vio a un sacerdote inclinado sobre el altar. Estaba escribiendo en un libro y murmuraba frases en voz baja. Isabel alcanzó a escuchar una sola palabra repetida varias veces. Purificación, purificación. Cuando el sacerdote notó su presencia, cerró el libro de golpe y la miró con desconfianza. «¿Qué haces despierta a estas horas, hermana?» Solo venía a rezar. El hombre asintió lentamente, pero en sus ojos había algo que Isabel no olvidaría: culpa o miedo. Con cada día que pasaba, la sensación de que el orfanato ocultaba un secreto intolerable se hacía más fuerte. El hambre de los niños, los rumores de castigos en el sótano, las desapariciones. Todo apuntaba a un mismo lugar, un horror que Isabel aún no alcanzaba a comprender, pero que pronto saldría a la luz. El invierno llegó a León como una daga helada. El aire olía a humo de leña y a enfermedad, pues la fiebre y el hambre cobraban víctimas cada día. Dentro del orfanato, el frío se colaba por las ventanas rotas, y los niños se apretaban unos contra otros en sus camastros de madera, buscando calor. Fue entonces cuando ocurrió lo que marcaría a Isabel para siempre. Una mañana, al pasar lista, notó que faltaba un niño. Mateo, un pequeño de 7 años, delgado como un hilo, pero con unos ojos grandes que siempre parecían observarlo todo. Era de los pocos que aún sonreía pese al hambre. La Madre Superiora anunció, con una voz seca, que había sido bendecido con la gracia de una familia hacendada que decidió adoptarlo. Isabel quiso alegrarse, pero algo no cuadraba. Mateo había estado enfermo la semana anterior, apenas podía caminar. ¿Qué familia adoptaría a un niño al borde de la muerte? Esa duda se clavó como espina en su corazón. Por la tarde se acercó a la Madre Superiora y preguntó a dónde había ido el niño. La mujer la miró fijamente, con una sonrisa gélida. «Hija, no cuestiones la voluntad de Dios. Cada niño tiene un destino, y el de Mateo era salir de aquí». Pero Isabel no quedó satisfecha. Esa misma noche se adentró en la oficina de la Madre Superiora, un cuarto oscuro que olía a cera derretida y humedad. Entre los cajones encontró papeles de contabilidad, registros de donaciones, pero ningún documento de adopción a nombre de Mateo, ni una sola firma, ni un apellido. Fue entonces cuando descubrió un cuaderno escondido. Estaba detrás de una estatuilla rota de San Miguel. Sus páginas amarillentas estaban llenas de nombres, los de los huérfanos. Algunos tenían anotaciones a un costado: entregado, adoptado, curado, pero junto a varios había una cruz roja dibujada en tinta seca. Mateo estaba entre ellos, y no era el único. El corazón de Isabel latía con fuerza. ¿Qué significaban esas cruces? Muerte, sacrificio, castigo. Cuando regresó a su celda, no pudo dormir. Entre sueños, escuchó la voz de un niño que le susurraba: «Hermana, no me dejes aquí abajo». Se despertó sobresaltada. La vela de su mesa de noche estaba apagada, pero el aire olía a azufre, y en el rincón más oscuro de la habitación, juraría haber visto la silueta de un niño observándola, hasta que parpadeó y no había nada. Al día siguiente, un grupo de niños la rodeó en el patio. Uno de los más pequeños, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mateo no se fue, hermana. La madre dice que los niños malos se van con el demonio, y nunca regresan». Isabel se estremeció. Intentó tranquilizarlos, pero las miradas vacías de aquellos pequeños la persiguieron todo el día. Esa tarde, mientras ayudaba en la cocina, escuchó a 2 criadas hablar en voz baja. «¿Te fijaste? Anoche otra vez estaban cantando en el sótano». Sí, y después, todo quedó en silencio. Dicen que cuando el canto termina, un niño menos amanece. Isabel fingió no escuchar, pero las manos le temblaban. El miedo se mezclaba con una rabia creciente. En los días siguientes la joven comenzó a tener visiones recurrentes, puertas que se cerraban solas tras de ella, sombras de niños corriendo por los pasillos, aunque los dormitorios estaban vacíos, crujidos en el techo, como pasos pequeños, y cada noche aquel olor a azufre impregnando sus ropas. El pueblo también comenzaba a murmurar. Una mujer anciana que vendía velas en la plaza le dijo una tarde: «Hija, yo crié a mi nieta en ese orfanato. Me dijeron que la habían mandado con una familia en Silao, pero nunca volvió, nunca supe de ella. Desde entonces, escucho su voz llamándome en sueños». Isabel ya no tenía dudas. Mateo no había sido adoptado, había desaparecido como tantos otros, y la verdad estaba escondida en las entrañas del convento. Y mientras más buscaba respuestas, más sentía que algo o alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. El miedo que Isabel sentía por las noches se había vuelto insoportable. Las voces, los pasos invisibles, el olor constante a azufre, todo parecía empujarla hacia un mismo lugar: el sótano del orfanato. Esa madrugada, cuando las campanas de la iglesia marcaron las 2, Isabel tomó una vela y bajó sigilosamente las escaleras de piedra que llevaban hacia lo más profundo del edificio. El aire allí era distinto,
denso, húmedo, cargado de un hedor que mezclaba moho con algo más metálico, como sangre vieja. Con cada escalón la oscuridad se hacía más espesa. Los muros estaban llenos de grietas, y el goteo constante del agua resonaba como un reloj macabro. Cuando llegó al primer pasillo, vio una hilera de puertas de madera reforzadas con hierro. Abrió una de ellas con cautela. Dentro había una celda diminuta, apenas del tamaño de un armario. En las paredes colgaban cadenas oxidadas, y en el suelo marcas de uñas que parecían haber intentado rasgar la piedra. Isabel retrocedió con el estómago revuelto, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Siguió avanzando. En otra sala encontró objetos que no pertenecían a un convento, símbolos dibujados en carbón, velas negras consumidas y un crucifijo invertido tirado en el suelo. En un rincón, sobresaliendo de un montículo de cal viva, asomaban pequeños huesos blanquecinos. Isabel se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Sabía que no eran huesos de animales. De pronto escuchó voces. Apagó su vela y se escondió detrás de unos barriles. 3 sacerdotes bajaron apresuradamente, cargando a un niño amarrado de pies y manos. Tenía la mirada perdida y murmuraba palabras incomprensibles. El grupo entró en una sala más amplia, el lugar de los exorcismos. Isabel, temblando, se acercó lo suficiente para observar por una rendija. El niño fue colocado en el suelo de piedra. Los sacerdotes comenzaron a rezar en latín, derramando agua bendita sobre su cuerpo. Pero lo que sucedió a continuación heló la sangre de Isabel. El niño abrió la boca y una voz grave, adulta, salió de él. «Malditos. Sus manos están manchadas con sangre inocente», gritó la voz, resonando como si hablara desde una caverna. Los curas lo sujetaron con fuerza, y uno de ellos colocó un crucifijo en su frente. El pequeño se retorció, convulsionando, mientras espuma salía de su boca. Isabel sentía que el suelo vibraba bajo sus pies. El ambiente se llenó de un olor insoportable, como carne podrida. El exorcismo se prolongó durante lo que parecieron horas. El niño gritaba, insultaba, se reía con una carcajada inhumana que hacía eco en las paredes, pero de repente su cuerpo quedó rígido. Sus ojos se voltearon mostrando solo lo blanco, y su respiración cesó. Silencio absoluto. Uno de los sacerdotes lo cubrió con un manto y dijo con voz fría: «El demonio lo reclamó, era voluntad de Dios». Isabel apretó los puños. No era posesión. Lo que había presenciado era la muerte lenta de un niño débil, enfermo y hambriento. Y los sacerdotes lo llamaban exorcismo. Cuando los hombres se retiraron, Isabel salió de su escondite. El cuerpo seguía allí, cubierto con la tela blanca. Ella se arrodilló y lloró en silencio. El olor a azufre volvió a intensificarse y por un instante creyó escuchar la voz del niño susurrando: «No me dejes sola». Temblando encendió de nuevo su vela y regresó al pasillo. En las paredes creyó ver sombras infantiles que la seguían, manos pequeñas que se estiraban hacia ella. Cada paso que daba resonaba como si docenas de pies invisibles caminaran detrás. Al subir de nuevo las escaleras, antes de cerrar la puerta del sótano, Isabel giró la vista hacia atrás. Allí en la penumbra distinguió claramente a Mateo, o lo que quedaba de él. Estaba parado, con el rostro hundido y la piel pálida, mirándola fijamente. Isabel gritó, pero al parpadear la figura ya no estaba. Solo quedó el eco de su propio alarido rebotando en las paredes. Isabel no durmió esa noche. Su mente revivía el exorcismo fallido, la muerte del niño y la visión de Mateo en el sótano. Al amanecer, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, tomó una decisión: enfrentar a la Madre Superiora. Caminó hacia el despacho principal. Era un cuarto amplio, con ventanales que dejaban entrar apenas la luz gris del día. La Madre Superiora estaba allí, sentada tras un escritorio cubierto de libros y rosarios. Sus manos, huesudas y pálidas, se entrelazaban sobre un crucifijo. Isabel respiró hondo y habló con firmeza: «Madre, he visto lo que ocurre en el sótano. Los exorcismos, los castigos, he visto los huesos, he visto cómo mueren los niños». La mujer levantó lentamente la mirada. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos eran duros como piedras. «Hija, no sabes lo que dices. Todo lo que hacemos aquí es para salvar sus almas. Algunos niños nacen con la mancha del demonio. No todos merecen el don de la vida». Isabel golpeó el escritorio con rabia. «No es el demonio, son ustedes. Los dejan morir de hambre, los golpean, los venden como si fueran ganado. Dios no quiere esto». La Madre Superiora sonrió con una calma perturbadora. «Dios calla, hija, y en su silencio nosotros decidimos. ¿Acaso no ves? El orfanato se sostiene gracias a los sacrificios. Algunos niños son inútiles, enfermos, débiles. Mejor ofrecerlos al fuego de la purificación. Los otros, los más fuertes, los entregamos a familias poderosas. Ellos pagan con oro, con tierras, y gracias a eso este lugar sigue en pie». Isabel sintió que la sangre le hervía. Quiso responder, pero en ese instante se escuchó un estruendo.
El crucifijo sobre el escritorio cayó al suelo y se partió en dos. El aire del despacho se volvió helado. De las paredes comenzaron a emanar susurros infantiles, voces que se mezclaban entre risas y llantos. La Madre Superiora se levantó bruscamente, con el rostro desencajado. «¡Callen, callen, malditos!», gritó mirando al techo. Isabel retrocedió. A su alrededor, las sombras de decenas de niños comenzaron a tomar forma. Manos pequeñas se aferraban a los muebles, pasos ligeros resonaban en el pasillo. Una vela encendida cayó al suelo y las cortinas comenzaron a arder. El fuego se extendió con rapidez, como si hubiera estado esperando ese momento. El orfanato se llenó de humo y gritos. Las monjas corrían desesperadas. Los sacerdotes intentaban salvar libros y reliquias, pero las sombras de los niños bloqueaban su camino. Isabel sintió cómo el suelo vibraba bajo sus pies. En medio del caos, vio a la Madre Superiora de rodillas, golpeándose el pecho y clamando: «Señor, no me abandones, yo hice tu voluntad». Pero las sombras se acercaron a ella. Decenas de figuras infantiles, pálidas con ojos vacíos, rodearon a la mujer. La madre gritó con desesperación, y su voz se quebró en un alarido que resonó en todo el edificio. Isabel quiso correr, pero algo la detuvo. Las miradas de los niños no eran miradas de odio, eran súplicas. Pedían justicia, pedían que alguien los recordara. Entre las llamas, Isabel corrió hacia la salida. Los pasillos ardían, las vigas caían, el humo la asfixiaba. A sus espaldas se escuchaba los gritos de monjas y sacerdotes, mezclados con las carcajadas espectrales de los pequeños. Cuando llegó a la puerta principal, se giró por última vez. Allí, en medio del fuego, vio a Mateo. Estaba de pie, con su rostro sereno. Le extendió una mano, pero Isabel, paralizada por el miedo, no pudo moverse. El niño sonrió débilmente y se desvaneció en el humo. Isabel salió a la calle y cayó de rodillas. Los vecinos ya se habían congregado alrededor, observando cómo el orfanato ardía como un infierno en la tierra. Algunos rezaban, otros murmuraban que era castigo divino. Nadie se atrevió a entrar. Mientras las llamas devoraban el edificio, Isabel comprendió la verdad. No era el demonio quien habitaba en ese lugar, eran los pecados de los hombres disfrazados de fe, y los niños, convertidos en sombras, habían cobrado lo que se les arrebató. El orfanato ardió hasta entrada la madrugada. Cuando las llamas finalmente se apagaron, solo quedaron muros ennegrecidos y el olor a madera calcinada. Los cuerpos de algunas monjas y sacerdotes fueron encontrados entre los escombros. Pero de la Madre Superiora no se halló nada. Oficialmente los registros hablaron de un accidente, una vela caída, la negligencia de las religiosas, las condiciones insalubres. Nadie mencionó a los niños desaparecidos, ni los huesos en la cal, ni los exorcismos. Todo fue borrado de los documentos de la diócesis. Isabel, en cambio, desapareció de la vista de todos. Algunos dijeron que huyó hacia Querétaro, otros que enloqueció y terminó internada en un convento lejano. Nadie volvió a verla en León. Sin embargo, los rumores crecieron. En los días siguientes, vecinos afirmaban escuchar cantos infantiles entre las ruinas, como si los pequeños siguieran rezando un rosario interminable. Otros aseguraban ver siluetas blancas corriendo entre los muros carbonizados. Una anciana del pueblo relató que una noche, al pasar frente a lo que quedaba del orfanato, escuchó que alguien la llamaba por su nombre, con la misma voz que había tenido su nieto desaparecido años atrás. Con el tiempo, el terreno fue abandonado. Nadie quiso reconstruir nada allí. Ni siquiera los más pobres aceptaban levantar una choza sobre esas piedras. Decían que en la medianoche se escuchaban pasos pequeños siguiéndote, risas infantiles que se mezclaban con lamentos, y que si tenías la desgracia de voltear, podías ver decenas de rostros pálidos mirándote fijamente. Décadas más tarde, viajeros curiosos hablaban de luces que danzaban sobre las ruinas como si fueran velas encendidas sin mano que las sostuviera. Y hasta hoy algunos habitantes de León aseguran que, en noches frías de noviembre, aún se oyen los rezos y los juegos de los niños que nunca salieron de aquel lugar. Nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente en Milo. Lo único seguro es que el orfanato quedó marcado como un sitio maldito, y en la memoria de la ciudad quedó una advertencia que todavía se susurra de boca en boca. Si pasas frente al orfanato después de la medianoche, no voltees, porque quizá no regreses con vida.